A la clase de hoy vamos a hacer lo posible por avanzar bastante el día de hoy. Espero que recordemos este caso. En este caso veíamos cómo, hablando de la forma como se genera la plusvalía y cómo el capital crea, crea valor, o cómo el dinero se convierte en capital. Básicamente el dinero se convierte en capital cuando atraviesa un proceso especial, decíamos. Y ese proceso especial o ese procedimiento especial, pues está aquí esquematizado, podríamos decir, porque precisamente lo que tenemos acá es un proceso a través del cual el capitalista invierte comprando ciertas mercancías, pero dentro de estas mercancías hay una que esta crea valor nuevo. El valor nuevo está representado por lo que se le paga para trabajar y además genera un valor adicional. Entonces, gracias a que se compra esta mercancía, es que el dinero se convierte en capital porque se incrementa prácticamente. Pero este proceso que estamos describiendo nos indica que precisamente la ganancia o la plusvalía no nacen en la circulación de mercancías, sino que nacen en la producción. Nacen en la producción. Llegan al mercado para que ese valor se convierta en dinero. Pero en principio vemos cómo surgió. Y surgió precisamente durante el trabajo de 2 horas. En este ejemplo, surgió en 2 horas. Y porque se tuvo que trabajar 2 horas transformando la materia prima de 2 libras de algodón a través del uso de una máquina, fue que se generó un valor que se fue incorporando a las mercancías, en este caso a 4 mercancías, porque por hora se producen 2. Entonces se le fue incorporando 50 centavos, porque efectivamente lo que representa la fuerza de trabajo es un tiempo de trabajo necesario y que prácticamente todo el valor de la fuerza de trabajo son 3 quetzales. Y esos distribuidos por hora encontramos que representan 50 centavos. Entonces, cada mercancía contiene de valor que viene de la fuerza de trabajo 25 centavos. Recordando esto, o quiero recordar esto porque precisamente vamos a recordar un poco esto más adelante. Vimos esto y vamos a ver. No, eso no lo vimos. Pero bueno, pues ahora veamos el papel, el capital, cómo forma valor. ¿Cómo forma valor? Pero antes, pregunto, ¿hay alguna duda sobre este cuadro, jóvenes? Sobre este esquema, este proceso que estamos describiendo hoy. ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Silic, sí se entiende. Muy bien. Este lo explicamos el día de la clase, el día último de clase, y que aquí nos quedamos. Entonces, ahora veamos cómo qué papel tiene el capital en la formación del valor. Partamos de esto, que el trabajo tiene un doble carácter, como creador de valores de uso y creador de valor. Eso es lo que estamos viendo en el esquema anterior. El trabajo tiene un doble carácter. A la vez que crea valores de uso, va creando valor. ¿En qué momento va creando valores de uso? Cuando va transformando el algodón en hilo, usando una máquina. Y paralelo a ello, va generando un valor, es decir, va incorporando un esfuerzo físico del ser humano en, en las mercancías. El proceso de producción en el dominio de la producción mercantil presenta un doble aspecto. Lo podemos ver como un proceso de trabajo y como un proceso de creación de valor. El trabajo es básicamente
la formación de la utilidad de la mercancía. Transformando el algodón en hilo, se le crea la utilidad. A mí el algodón no me sirve así extraído de las plantas después de haber madurado. ¿Para qué me puede servir? Hasta tal vez no está muy limpio, ¿sí? Pero ya preparado en hilo, ya tiene una utilidad para mí, para muchos. Entonces, el trabajo, el proceso de trabajo es transformar ese algodón en hilo. Pero paralelo a ello, hay un proceso de creación de valor. Entonces, como proceso de producción capitalista, es una unidad, ese proceso es una unidad, es un proceso de trabajo y proceso de valorización. Es un proceso de trabajo porque mientras se está dándole forma a la materialidad de la mercancía, se está transfiriendo valor y se está creando valor. Alguien que me pudiera ayudar para diferenciar transferencia de valor y creación de valor. Ambos son valorización. ¿Alguien me podría explicar en qué consiste la transferencia de valor y la creación de valor? ¿Alguien? O sea, Dígame. la transferencia de valor sería darle valor a algo proporcionalmente de lo que se gasta de una cosa. Y Ajá. creación de valor sería crear un valor a partir de diversos procesos que coinciden con lo que se está haciendo para proporcionar valor. Vamos a ver, esa última parte no. La primera También quiere parte, decir sí, transferir, que transferir. es que crear valor es dar un valor a algo con un proceso que se hace de trabajo que coincide con el de transferir valor, más el trabajo, más la plusvalía. Mala plusvalía. Vamos, ahí armando la explicación. ¿Alguien más? Diferencia entre transferencia de valor y creación de valor. ¿Alguien más que nos ayude? Pregunto, jóvenes. ¿Qué se entiende por transferencia de valor? Su diferencia con la creación de valor. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. No sé si estoy en lo correcto, pero es como lo entiendo, la creación del valor, lo veo así como, digamos, el tiempo y el esfuerzo que se llevó a cabo para producirlo, para la creación, es como se le va a dar el valor. No. Eso es creación de valor. ¿Sí? Ahí nos aproximamos bastante. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que nos complemente? Vamos a ver. Lo voy a ejemplificar. Eh, Lick, Lick, fíjese que no se le entiende, se le está trabando, no sé si soy solo yo. vamos a ver, jóvenes. ¿Se me escucha? Sí, se ¿Jóvenes? escucha. ¿Sí se escucha? Muy bien, gracias. A veces hay problemas de conexión y entonces se nos distorsiona un poquito. Pero, pero bueno, si alguien no logra escucharme, me comenta para que repita. Entonces, llega el obrero, lo contrataron. El obrero de por sí tiene un valor potencial en su cuerpo. Lo potencial es algo que en cualquier momento se puede convertir en valor, porque él tiene la capacidad de trabajar. Tiene un valor potencial, digámoslo así. Lo contratan. Llega el momento de trabajar. Llega a su puesto de trabajo, la fábrica.
Y lo que encuentra la fábrica es una máquina para hacer hilo y algodón. Y le dicen, usted tiene que hacer esto. Usted tiene que hacer madejas de hilo. Y cada madeja de hilo tiene un valor de, tiene acumulado 1 libra de algodón. Cada vez que usted haga una madeja, pues le va a incorporar 1 libra de algodón. Pues bien, miremos esos 3 elementos que están ahí preparados. Hay una máquina que tiene valor, porque es producto del trabajo anterior. Es un trabajo muerto, pero es valor. Hay algodón, que obviamente fue sembrado, fue cosechado, ya es mercancía, pero necesita ser procesado. Es valor muerto, ¿sí? Pero ahí está, solo para que lo trasladen a la nueva mercancía. Y por otro lado está el individuo, el trabajador, el obrero. Que decíamos, él tiene un trabajo potencial en su cuerpo. Entonces, él no tiene un valor viejo. Él tiene un valor que solo está esperando ser incorporado a la mercancía. Comienza a trabajar. Este proceso de trabajar le permite al obrero transferir valor. ¿De dónde? De las máquinas y de la materia prima. Él transfiere valor. Un valor que es valor viejo. Hace rato que está concentrado en el algodón y que está concentrado en la máquina. Es valor viejo. Y entonces él, al hacer ese proceso de transferencia, de transformación del algodón en el hilado usando la máquina, se va esforzando y de esa cuenta le va creando valor a la mercancía. Entonces son dos cosas diferentes. Hay transferencia de valor y hay creación de valor. El valor que en ese momento está él dejando plasmado en las mercancías, digámoslo incluso así, va saliendo de su cuerpo porque hay un esfuerzo físico y mental y se va trasladando a la mercancía. Entonces lo que tenemos ahí es precisamente una creación de valor. Ese valor no existía como valor viejo. Ese es un potencial que tiene el ser humano. Entonces, prácticamente vemos dos formas cómo llega el valor a la nueva mercancía. ¿Qué es la mercancía que estamos analizando? Esa mercancía está recibiendo valor transferido desde medios de producción, desde la máquina y desde la materia prima. Pero a la vez está recibiendo valor nuevo que proviene de la fuerza de trabajo. Pues bien, lo que queremos explicar acá es eso. Es una unidad como proceso de producción capitalista, es una unidad de proceso de trabajo, ¿sí? De proceso de trabajo, es decir, transformo el algodón en una madeja de hilo, pero a la vez es un proceso de valorización, es decir, le estoy transfiriendo valor desde los medios de producción y estoy creando un valor nuevo. La unidad de esos dos factores, transferencia de valor y creación de valor nuevo, es un proceso de valorización, ¿sí? Pero en esencia partimos de lo primero, cómo se transfiere y cómo se crea. Pues bien, transferencia y creación de valor son parte de la valorización. Pregunto, jóvenes, ¿se entiende? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, licenciado. Muy bien. Pues bien, eso nos va a servir más adelante para analizar algunos aspectos. Entonces, en el proceso creador de mercancías, preguntémonos, ¿cómo participan los medios de producción y la fuerza de trabajo en el proceso de formación de valor del producto? ¿Cómo participan esos 3 elementos que observamos en la fábrica? Ya solo esperando que comenzara el proceso de trabajo. ¿Cómo participan? ¿Participan igual? Es una pregunta. Miremoslo. Pues la respuesta es que participan de manera muy distinta. El trabajo realiza una doble acción simultánea.
crea un valor nuevo, es lo que expliqué antes, crea un valor nuevo o nuevo valor y conserva un valor preexistente. Ahora ya no dijimos transferencia de valor, ahora estamos diciendo conserva un valor preexistente. Es exactamente lo mismo, porque se entiende mejor cuando hablamos de transferencia de valor, porque yo estoy diciendo, si la máquina la estoy usando y se va desgastando, procesando algodón, pues lo que estoy haciendo es concentrar valor en la mercancía nueva. Si yo estoy incorporando o transformando una libra de algodón y que la estoy viendo después cómo se convierte en hilo, pues lo que estoy haciendo es una transferencia de valor de la materia prima a la mercancía. ¿Sí? Así se entiende mejor. Aquí lo dijimos de una manera diferente. Se conserva un valor preexistente. Es decir, ¿por qué se conserva? Porque si yo transfiero el valor, lo estoy conservando en la nueva mercancía. ¿Por qué lo estoy conservando? Porque si lo dejo en la máquina y si lo dejo en algodón, ¿qué va a pasar? Si el algodón se puede convertir en basura en cualquier momento, porque decía, ¿de qué me sirve el algodón? Si ni siquiera está procesado para que sea ¿qué? Una mercancía que yo pueda usar como algodón. ¿Para qué usamos algodón, por ejemplo? Aparte de que no sea para, o aparte de que sea para hacer hilo o para hacer tela, pues me puede servir para aplicar una medicina, por ejemplo. Sí, pero la presentación que tiene no es esa. Entonces reduce su utilidad, entonces puede convertir en basura en cualquier momento. ¿Y qué pasa si la máquina no la uso? Pues se puede atrofiar, ¿sí? Cualquier aparato que no se utiliza se comienza a oxidar, se comienza a deteriorar. Entonces se pueden perder totalmente su valor. Entonces, cuando yo lo paso a la nueva mercancía, yo estoy conservándolo. Eso nos dice acá. De manera muy distinta participan estos tres elementos. El trabajo realiza una doble acción simultánea. Por una parte, la fuerza de trabajo crea un nuevo valor y por otro lado, se conserva el valor preexistente en los medios de producción. ¿En dónde? En la nueva mercancía. Ahí se creó un nuevo valor y ahí se va conservando, se va acumulando el valor preexistente. Obviamente se va haciendo paulatinamente, se va haciendo de una manera proporcional. Si una libra de algodón se convierte en una madeja de hilo de una libra, pues obviamente de algodón llegó un quetzal a conservarse ahí a la nueva mercancía. Y la regla del desgaste de la máquina, pues lo veíamos. Lo veíamos, decíamos, por cada 100 libras de algodón que se procesan, se desgasta, vamos a ver, se desgasta la máquina en un equivalente a 10 quetzales. Jorge. Tengo dos preguntas, licenciado. La Sí. primera, en un caso hipotético en el que se produzca un producto X sin intervención de fuerza productiva, sino que solo a través de máquinas, ahí no hubiera plusvalía ni ganancia, solo valor transferido. En este caso, no hubiera valor nuevo, solo viejo. Vamos a ver. Me está hablando de que una máquina sustituya al ser humano, Sí, para producir algo, sin que hayan humanos para producir algo que hayan humanos. completamente. Sí, ese es un tema futurista, o en algunos lados ya es un tema presente. La pregunta es, ¿las máquinas pueden trabajar solas? Deben tener un mantenimiento, pero en esencia sí. En esencia sí, pero ¿qué significa en esencia sí? ¿Qué significa en esencia sí? ¿Será que las Que máquinas no necesitan ser programadas? ¿Será que las máquinas no necesitan ser monitoreadas? ¿Será que las máquinas no necesitan darle mantenimiento, como dijo el compañero? ¿Será que acaso las máquinas no necesitan eh, aplicarles algún tipo por ejemplo, fuente energética? ¿Sí? Depende cómo se le transfiera la energía. Pero bueno, pensemos en el monitoreo, pensemos en la programación y pensemos también en mantenimiento. Entonces, lo que tendríamos ahí es una reducción
tendríamos una reducción de valor nuevo. Pero eso sí, una gran transferencia de valor viejo. Entonces, obviamente, ahí la plusvalía habría que analizarla a partir de quién programa quién programa la máquina. La programación no es única. Para programarla, eso tiene que ser periódico, es decir, tiene intervención del ser humano. ¿Sí? ¿Quién monitorea? Me estoy preguntando quién hace eso. Monitorear, darle mantenimiento y también programarla. Pues la hace alguien que produce valor en grandes cantidades en poco tiempo. ¿Por qué? Porque esa es una persona que, mejor lo pregunto, ¿por qué jóvenes? ¿Por qué en ese caso? El que le da mantenimiento, el que programa la máquina y el que monitorea, ¿por qué crea mucho más valor, una gran cantidad de valor en poco tiempo? Pregunto por qué. Porque, porque se desgasta mucho mentalmente o físicamente. Pero técnicamente, ¿cómo lo llamamos en el curso? Se deprecian. Y se deprecia, pero ¿por qué? ¿Qué categoría económica concurre acá? ¿O podemos encontrar recordando los temas que ya vimos? ¿Alguien se recuerda? ¿Se recuerdan del trabajo simple y del trabajo complejo? El trabajo simple crea El de valor, los obreros. sí, el de los obreros. Pero también un obrero puede generar trabajo, trabajo complejo, trabajo compuesto. ¿En qué casos? Pues obviamente cuando la persona ha adquirido conocimientos que le han representado una gran inversión. Por eso decíamos, un chef puede argumentar que él crea mucho valor elaborando un platillo, que en otros casos lo vemos con poco valor. Pero ¿por qué él argumenta que él crea mucho valor? Pues porque sus conocimientos son especiales, son únicos, representan una gran inversión y por eso decíamos, el que desarrolla trabajo complejo crea mucho más valor en el mismo tiempo en que el obrero común pues produce poco valor. Por ejemplo, comparemos el señor que hace hilo. ¿Cuánto representa su fuerza de trabajo? Pues representa 3 quetzales las 6 horas. Si encontráramos ahí un experto en tecnología que programe máquinas, que monitoree su funcionamiento, que vaya haciendo los ajustes, que vaya programando, etcétera, pues obviamente su fuerza de trabajo no vale 50 centavos la hora. Su fuerza de trabajo costará 10 veces más o 20 veces más. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo genera mucho más valor. Pues bien, entonces miremos eso trasladado a un mundito donde hay máquinas. En principio, las máquinas tienen que ser programadas. Segundo, las máquinas tienen que recibir mantenimiento. Las máquinas tienen que ser monitoreadas. Tienen que ser monitoreadas. ¿Eso qué significa? Una intervención mínima de los seres humanos, pero con funciones especiales que no cualquier humano puede realizar. Repito, mantenimiento, estamos hablando de 3 cosas, mantenimiento, monitoreo y programación. ¿Quién lo hace? La persona que interviene mínimamente, pero genera una gran cantidad de valor. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que se genera una plusvalía mínima. Y como ese que programa, que monitorea ¿qué decíamos? Que programa, monitorea y da mantenimiento. Como él no es el dueño de la fábrica, él es un asalariado. Entonces él obviamente genera valor, pero en grandes cantidades. Y el dueño del capital entonces acumula una gran cantidad de valor, pero especialmente proveniente de máquinas. Porque una máquina, imaginemos cuánto valor. Automáticamente la máquina prepara el platillo de comida, por ejemplo. Imaginemos eso. Pues es una máquina sumamente cara. Ese no es un teléfono como un frijolito o una máquina
como el uso para hacer hilo, no es una máquina compleja, y consume energía todo el tiempo, por ejemplo. Entonces ahí, en este mundo del futuro, así podríamos analizar la producción de plusvalía. Tal vez una cantidad mínima, ¿sí? Una cantidad mínima. A nivel de, bueno, a nivel de tiempo es poco tiempo, pero en el tiempo se generaría mucho valor, ¿sí? Pero bueno, esa es mi respuesta a su primera pregunta. Mi segunda pregunta era, ¿el término medios de producción encierra también el término objetos de producción? Porque miro que en este caso está usando medios de producción para referirse a las máquinas y al algodón, que sería la materia prima. Ajá. Sí, ¿Este término encierra ambos? ¿O solo encierra bienes de capital? no, encierra ambos. Encierra ambos. Y es que para enumerarlos ahí podríamos decir, el concepto medios de producción encierra la máquina, el algodón, encierra las instalaciones donde está la máquina, también algún tipo de agua que se le haya incorporado a la máquina. Agua en el sentido de que para que flexibilice un poco el contenido del hilo, si el hilo está del algodón, si el algodón está muy duro, no sé. Algún tipo de aditivo adicional. Podríamos pensar en la silla que usa el obrero para sentarse y hacer que la máquina funcione. Todos los elementos auxiliares ahí son parte de los medios de producción, pero para simplificar el ejemplo, solo usamos dos. Tanto la máquina como la materia prima son medios de producción. Son medios de producción, pero repito, podemos ampliar la lista. Pero estamos dejando por fuera lo que tiene mínima intervención. Y el objeto solo se limita a la materia prima, entonces. Entonces lo digo de la siguiente forma. Los medios de producción son medios de trabajo y objetos de trabajo. ¿Sí? Medios de producción son medios de trabajo y objetos de trabajo. Entonces, cuando hablemos de medios de producción, estamos hablando de máquina y materia prima. O estamos hablando de medio de trabajo y objeto de trabajo. Y cuando hablamos de medio de trabajo, solo estamos hablando de la máquina. Y cuando hablamos de objeto de trabajo, solo estamos hablando de materias primas. Si se dan cuenta, no cabe dentro del concepto medio de producción, fuerza de trabajo. Ahí no cabe, porque no es medio de producción. La fuerza de trabajo es fuerza de trabajo, independiente. Es el elemento subjetivo de la producción. Los otros dos son elementos objetivos. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Veamos entonces, al final de cuentas es una unidad, decíamos, de valorización, porque es transferencia de valor y es también proceso de creación de valor nuevo. Entonces miremos el caso de la mercancía que estamos analizando. Una madeja de hilo. Esa madeja de hilo tiene un peso de 1 libra, es decir, tiene 1 libra de algodón concentrado. ¿Cuál es su valor? Ya lo dijimos. A partir de la reunión del desgaste a partir de la unión o conservación del valor que viene de la máquina y de la materia prima, más el trabajo del ser humano, pues estamos hablando de 1.35 quetzales. ¿Por qué? Porque hubo creación de valor nuevo desde fuerza de trabajo y vino valor desde los medios de producción, es decir, se transfirió valor desde la máquina y desde el algodón. Y por lo tanto, ese 1.35 tiene 25 centavos que vienen de la fuerza de trabajo, en el análisis que hicimos. De la máquina tiene solo 10 centavos. Y de la materia prima tiene un quetzal. Por eso es que vale 1.35. Entonces, si vemos el valor, se creó en el proceso de producción, a través de un proceso de valorización, que a la vez es transferir valor desde los medios de producción, entiéndase máquinas y materia prima, pero a la vez creación de valor nuevo. Entonces está aquí desagregado del lado derecho cómo se integra valores que se trasladan a la nueva mercancía o se crean en la nueva mercancía y suman 1.35. ¿Sí? Entonces el valor es transferido y creado. Ese es un proceso. Y el valor de uso es producto de
es producto de el trabajo. Es decir, trabajo y proceso de valorización son distintos. Trabajo es darle forma a la materia prima y valorización es transferir y crear valor nuevo en la mercancía para jugar con los términos. Más adelante solo vamos a hablar de trabajo. Pero bueno, ejemplo del doble carácter de trabajo, del doble carácter de trabajo. Se me fue ahí una palabra. Ejemplo del doble carácter de trabajo. Un ejemplo muy ilustrativo es esto. Cuando hay cambio en la productividad del trabajo. ¿Se recuerdan? Dijimos, ¿cómo se mejora la productividad del trabajo? Hay una máquina nueva, por ejemplo. El obrero no cambia de ritmo de trabajo. Pero ¿cuáles son sus efectos? La productividad se incrementa. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué tenemos como resultado cuando la productividad se incrementa? Repito, el obrero no se esfuerza más, pero tiene máquina nueva. Entonces se incrementa la productividad. ¿Qué tenemos como resultado? Lo hemos dicho un montón de veces. En el mismo tiempo se producen más valores de uso. Es decir, se transfiere más valor. Se transfiere porque viene de máquina, algodón, ¿sí? Pero se produce o crea el mismo valor nuevo. Eso lo dijimos bastante, eso es lo que lo dijimos de la siguiente manera. Se producen más mercancías en el mismo tiempo, pero se produce el mismo valor, viendo un proceso de trabajo, no viendo creación de mercancía por mercancía. Dijimos, se crean más mercancías, pero se crea el mismo valor. Por ejemplo, en 8 horas. Eso lo estamos diciendo acá. En el mismo tiempo se producen más valores de uso, porque hay más madejas de hilo, ¿sí? Se transfiere más valor, pero se produce o crea el mismo valor nuevo. Veamos ahora ese caso de la elaboración de hilo usando algodón y usando una máquina. El uso, la máquina original es un uso. Era una herramienta rudimentaria usada en el siglo XVIII o XVII, tal vez el XVI, y que todavía existen algunos que utilizan unos usos así muy sencillos, por ejemplo en Sudamérica, y tal vez en Guatemala hay, pero son maquinitas artesanales. Entonces requieren mucho esfuerzo, o alguna intervención ahí del ser humano, pues una intervención significativa, porque es una máquina que se acciona normalmente con energía humana. Pero asumamos que a este joven productor de hilo le llevan una máquina que ya funciona con electricidad. Asumamos. O asumamos que tiene que darle cuerda. Tiene que darle cuerda porque ya es de metal y al darle cuerda, pues la máquina va a trabajar más rápido. Y el obrero simplemente va a monitorear cómo funciona la máquina. Pues bien, entonces la productividad se incrementa. ¿Qué tenemos como resultado entonces? Vamos a tener que ahora no produce 16 madejas de hilo en 8 horas. Ahora produce el doble, produce 32 madejas de hilo en las 8 horas. ¿Cuánto valor proviene de la máquina? Pues se duplicó porque la máquina trabajó más aceleradamente. La máquina trabajó más aceleradamente. Asumamos que la máquina transmite la misma cantidad de valor en el mismo tiempo. Es decir, ahora le transmite, por ejemplo, por hora. ¿Qué? Se desgasta. Se desgasta siempre, para entender mejor el ejemplo, se desgasta usando o transformando 100 libras de algodón. Pues bien, ahora en 8 horas ya no va a transferir 1.20, ¿1 qué? 1.60. Ahora va a duplicar su transferencia de valor a todas las mercancías en 8 horas. Ahora ya no hay invertidas 16 libras de algodón, ahora hay invertidas 32 durante la jornada. Entonces se duplicó.
la transferencia de valor, producto de el incremento de la productividad. Se incrementó, se duplicó la transferencia de valor hacia las nuevas mercancías. Miremos el valor nuevo en las mercancías. Pues es el mismo. Cada madeja de hilo contiene un quetzal de algodón y contiene 10 centavos provenientes de la máquina. Entonces, ¿por qué estamos diciendo que se duplicó? Pues porque ahora son el doble la cantidad de mercancías producidas en 8 horas. Por eso, pero ellos siguen conservando lo mismo, ¿sí? Pero repito, se duplicó la transferencia de valor. Ahora, ¿qué pasa con el valor nuevo? El valor nuevo es el mismo. Si son 8 horas, son las mismas 8 horas. Es más, el obrero, lejos de esforzarse más, se relaja un poco más. Entonces, ¿qué tenemos? Dice acá, en el mismo tiempo se producen más valores de uso, se produjeron más mercancías, se duplicó. Es decir, se transfiere más valor, se transfiere, ¿sí? Porque ahora hay más mercancías. Ahora hay 32 mercancías en las 8 horas. Se transfiere más valor, pero se produce o crea el mismo valor nuevo. Esto nos indica el doble carácter del trabajo. El doble carácter del trabajo. Por un lado, el trabajo como valor, en este caso, produce el mismo valor. Pero el trabajo como creador de valor de uso, pues está creando 2 veces las mercancías que producía en 8 horas. ¿Sí? Entonces, el cambio de productividad en el trabajo, repito, nos ilustra este doble carácter del trabajo para entender mejor esta doble dimensión del trabajo. Pues bien, en ese proceso las materias primas transmiten todo su valor al producto. Las materias primas. Quedémonos aquí. En ese proceso las materias primas transmiten todo su valor al producto. Dijimos, 1 libra de algodón se va completo hacia la madeja de hilo de 1 libra. Pero ¿qué pasa si la materia prima es madera y me contratan para hacer mesas? Pues definitivamente que me van a sobrar partes de madera, me va a sobrar el acerrín que se cae cuando yo parto la madera, ¿sí? Pues lo siento, pero todo, si yo ya cuantifiqué y cada mesa me consume 2 metros de madera, exactamente 2 metros, pues entonces yo compro una cantidad para hacer X cantidad exacta de madera. Pero a la hora de cortar la madera, pues me va a sobrar algo. Asumamos que cada mesa termina consumiendo el 95% de la madera porque me sobraron algunas orillitas. Siempre sobran algunas orillitas o el acerrín que se cae. Pues no importa. Se incluye todo el valor de los 2 metros de madera que se compraron para hacer esa mesa. Entonces ahí no va a estar cuantificando. Se perdió un valor de 5 centavos en acerrín. Se perdió, ¿qué? 25 centavos producto de que se crearon unas piececitas ahí, unas orillas de madera. No, todo. ¿Sí? Eso nos está diciendo. En ese proceso las materias primas transmiten todo su valor al producto. Y los medios de trabajo, solo partes del mismo. La libra de algodón se va íntegra por ejemplo, a la madeja de hilo, mercancía. Y la máquina es medio de trabajo. Solo partes de la máquina llegan a la nueva mercancía. ¿Sí? Aunque las máquinas entran enteras al proceso de producción, pues obviamente no podemos entrar solo una parte de la máquina. Pues pese a eso, las mercancías reciben solo parte de su valor. Y puse aquí con interrogación. ¿A qué se refiere la depreciación? ¿Alguien trabaja en contabilidad? ¿Sabe contabilidad?
¿A qué se refiere la depreciación? ¿Cómo se concibe? ¿Alguien nos podría ayudar? Es la devaluación de un activo. Pero, ¿alguien más? Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Es cuando un activo pierde su valor conforme los años. Muy bien. ¿Alguien más? Es el desgaste del activo con el paso de los años. Muy bien, gracias. Va, pero ahora, ¿qué pasa con con el valor que van perdiendo esos activos? ¿Qué pasa con ese valor? ¿Se diluye? ¿El capitalista no hace nada? ¿Se diluye? Dice Nelly, es un desgaste. Efectivamente es un desgaste. Pero ¿qué pasa? ¿El capitalista se resigna? Ah, bueno, es que como compré la máquina y se tenía que desgastar, ya se desgastó. Lástima que la máquina no es como aquella bombilla que se comenta que duró o dura o lleva 100 años usándose y nunca siquiera se fueran las máquinas. No, ahora se programa para que se terminen rápido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lindsay? Licenciado, no sé si aquí entra lo de la venta de permutas, que hacen una negociación de activos cuando ya están depreciados, según su valor en libros. Por ejemplo, entrego esta y me dan una nueva y pago una diferencia de dinero. Ajá, solo que digamos, algunos capitalistas, por así decirlo, aunque ya la hayan depreciado, intentan ganarle algo a esa Vaya, máquina. Ajá. sí, pues, claro, ya, sí. Efectivamente, esto lo vamos a ver más adelante. Esto es un movimiento que hacen los capitalistas para no perder nada. Ese es un buen ejemplo que nos está diciendo, el capitalista no está dispuesto a perder nada. La compañera usa un término bastante común. Le quiero sacar algo a esta máquina que ya no me sirve. Hay otras mejores, mi competencia tiene otras mejores y por eso produce más mercancías y en menos tiempo. Entonces me voy a actualizar. Tengo esta máquina fea. Entonces ahora le voy a sacar algo. La voy a vender ahí a alguien que me la quiera comprar. ¿Sí? Por ejemplo. Pues bien, ese es un ejemplo. El capitalista no está dispuesto a perder nada. Entonces eso se adecua a lo que estábamos mencionando. Pues las máquinas conforme se van desgastando, ustedes lo dijeron, van perdiendo valor. Pero ese valor no se esfuma en la nada. Ese valor el capitalista lo tiene cuantificado, lo va transfiriendo, ¿sí? Lo va transfiriendo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, cuando sube la gasolina en Guatemala? ¿Qué pasa con, surte algún efecto? Nosotros no tenemos vehículo, no consumimos gasolina, pero nos afecta, efectivamente nos afecta. ¿Por qué? Los precios suben. El capitalista siempre argumenta, es que ahora la gasolina está sumamente cara. Entonces ahora los productos que hay que transportarlos de la costa, o perdón, de la fábrica hacia la capital, pues sufren una elevación en sus precios. Y de hecho, desde el mismo Banco de Guatemala, ahí encontré un documento hace un par de días, donde dice, ¿por qué suben los precios? Y dice, ah, bueno, suben los precios porque es relación dinero con mercancías que están circulando, pero también cuando los costos de producción se incrementan. Entonces, es igual, solo que ahora estamos hablando de la máquina. Ah, es que ahora tuve que comprar máquina. Y entonces el valor no se va a esfumar, el capitalista lo va incorporando a las mercancías. Entonces, hablando de la depreciación, esa depreciación no es un simple desgaste. Esa depreciación es, voy transfiriendo valor a los servicios que estoy prestando o transfiero valor hacia las mercancías que estoy elaborando.
Obviamente, en términos numéricos, en términos cuantitativos, en términos técnico-contables, pues es la pérdida de valor, posiblemente, la pérdida de valor de un activo, ¿sí? Ese término es bastante abstracto. Pues miremoslo objetivamente. Es el desgaste que sufre la mercancía, que es obviamente medio de trabajo, medio de trabajo prácticamente, estamos hablando de la máquina. Sí, es precisamente un desgaste, pero producto de la transferencia de valor hacia los servicios que se prestan o hacia las mercancías. Eso obviamente no se visibiliza. Y obviamente todos sabemos que existe la depreciación, ¿sí? Pero es producto de este proceso de transferencia de valor. Obviamente la mano de obra no se deprecia, ¿sí? Entonces ahí no estamos hablando de transferencia de valor. Se deprecian las máquinas porque tienen valor concentrado. Y cuando se usan, van transfiriendo su valor, ¿sí? Pues bien, entonces participan de manera diferente. Aunque las máquinas entran enteras al proceso de producción, las mercancías reciben solo parte de su valor. Y por eso se deprecian las máquinas. ¿Y la fuerza de trabajo opera igual? Pues no. El valor de los medios de producción se transfiere. Así se conserva en nuevas mercancías. Pero no dan más valor del que tienen, como magnitud de valor. Dice en el ejemplo que vimos, la máquina se desgasta totalmente cuando procesa 100 libras de algodón. Es decir, se deprecia totalmente cuando ya procesó 100 libras de algodón. Ahí deja de transferir valor. El valor de los medios de producción se transfiere, así se conserva en nuevas mercancías. Pero no proveen más valor del que tienen como magnitud de valor en el proceso de producción. Y aquí entramos a este concepto. Es la parte constante del capital. Si la máquina vale 10 quetzales y se deprecia totalmente o se desgasta totalmente cuando procesa 100 libras de algodón, ¿sí? Cuando se procesen 100 libras de algodón ya no van a proveer valor. Entonces es un valor constante. Ahora 100 son esos 10 quetzales de la máquina. Los vamos a encontrar concentrados en 100 mercancías. Cada una va a tener 10 quetzales, 10 centavos, perdón. 10 centavos de esa máquina. Entonces, capital constante. Igual el algodón. Igual el algodón. Una libra concentrada en una madeja de hilo. Entonces, le va transfiriendo su valor. ¿Sí? Puedo producir 2 mercancías que son hilo con 1 libra de algodón. No, porque entonces deja de ser 1 libra. ¿Sí? Entonces va a bajar su precio. Solo va a ser una madeja chiquita o pequeña. Y va a tener la mitad del valor que tiene 1 libra de algodón. Solo va a tener 50 centavos. Pero yo quiero mercancías que tengan 1 libra de algodón concentrado. Entonces no puedo. Entonces, también es parte del capital constante. Dice, el valor de los medios de producción se transfiere, así se conserva en las nuevas mercancías, pero no proveen más valor del que tienen. Se agotaron y se agotaron, ya no hay transferencia de valor. Entonces forman la parte constante del capital. Pero por otra parte está otra parte del capital, que es la otra parte del capital en la que se invierte en pagar fuerza de trabajo. Dice, la parte del capital invertida en fuerza de trabajo varía de valor en el proceso de producción. ¿Por qué varía de valor en el proceso de producción? ¿Por qué varía? Porque es capaz de impulsar creación de plusvalía. La parte del capital que me permite comprar fuerza de trabajo, ¿sí? Me va a permitir entonces impulsar que este señor que posee la fuerza de trabajo que compré, pues me genere más valor. Entonces dice, la parte del capital invertida en fuerza de trabajo varía de valor en el proceso de producción.
pues reproduce su propio valor y da excedente o plusvalía. Esta plusvalía puede ser igual, puede ser menor o puede ser mayor a lo invertido. Al obrero le pagaron 50 centavos por hora. Su plusvalía fue de 1 quetzal, fue menor, pero pudo haber sido de 1 quetzal si lo ponen a trabajar más horas. Y pudo haber ser más si lo ponen a trabajar mucho más horas, produciendo plusvalía. Su fuerza de trabajo sigue valiendo 6, pero depende de la extensión de la fuerza de la jornada de trabajo. Va a producir igual, menos o más plusvalía. Entonces la parte variable del capital puede variar. Toda la clave está ahí. No podemos negar que los medios de producción intervienen. No podemos negar que la parte del capital constante interviene en el proceso de producción. Pero al capital variable, a esa parte del capital, que es la que se invierte comprando fuerza de trabajo, se le atribuye que es esa parte del capital que compra una mercancía que le va a producir más valor. Entonces vamos a hablar de que los medios de producción y la fuerza de trabajo desde el punto de vista del proceso de valorización son capital constante y son capital variable. Pregunto, jóvenes, ¿esos dos términos son contables? Pregunto. Para los conocedores. Bueno. Entonces vamos a hablar de capital constante y capital variable. Capital constante y capital variable. La razón de la clasificación es la que explicamos. El capital constante, repito, está formado por los medios de producción. Estos transfieren su valor en cantidades exactas. No dan más. El capital variable es la parte del capital que se invierte en la compra de fuerza de trabajo. ¿Por qué es capital variable? Porque varía. Porque cuando se compra algo con esta parte del capital, se puede producir más de lo que se está invirtiendo. ¿Sí? Pero bueno, entonces vemos cómo interviene el capital precisamente en la creación de valor. Hay un proceso de valorización. Hay un proceso de valorización. Lindsay, Perdón, licenciado, me surgió una duda. dígame. Por ejemplo, donde se menciona en la parte de que el capital es constante, en esta no se podría decir que serían la mercadería o las mercancías. Vamos a ver, pero no lo entendí bien para que mi respuesta no sea así muy difusa. ¿Me puede preguntar otra vez? Sí, digamos como acá se hablan de dos capitales, el constante y el variable. Ajá. Entonces, por ser constante, me imagino de que ha de ser la mercadería o confundí términos. Yo creo que sí, porque la mercadería usted tal vez la está viendo como una producción constante. ¿Sí? Yo produzco mercaderías constantemente. De eso se trata, de producir mercaderías constantemente. Pero miremos un momento específico de la producción de las mercancías. Veamos cómo vemos al capital. El capital es único. El capital es uno. Pero lo estamos fragmentando. Lo estamos viendo desde, por ejemplo, desde la forma que adquiere el traslado o creación de valor en las nuevas mercancías. Resulta que el capital tiene una parte que se invierte en elementos que solo transfieren su valor
Y cuando se termina el valor de esos elementos comprados con esta parte del capital, ya no proveen más. Yo dejo de producir mercancías porque se acabó el algodón. ¿Y ahora qué hago? Son las 10 de la mañana y no ha venido el proveedor y hay una manifestación en Amatitlán, no dejan pasar los camiones. Pues entonces aquí ya no puedo hacer nada. Sí, si no llega más algodón. Se agotó el algodón, se agotó el algodón. ¿Sí? Ya no hay transferencia de valor mientras no llegue más algodón. Es capital constante la materia prima. La máquina se descompuso. Perdón, ya dejó de producir sus 100, ya intervino en la transformación de 100 libras de algodón. Ya hasta comenzó a hacer un ruido, ya la mercancía no está adquiriendo su forma correcta. No, entonces ya no la use. Claro, ya dio todo su valor. Entonces, el dinero que yo utilicé para comprar la máquina y para comprar la materia prima es parte del capital, pero es capital constante. ¿Por qué? Pues ya no tienen un límite en la transferencia de valor. Tienen valor, pero en la transferencia de valor tienen un límite. ¿Sí? Está marcado ese límite. 1 libra de algodón en una madeja, por lo tanto le traslada un quetzal. La máquina se desgasta cuando produce 100 madejas de algodón, porque significa que procesó 100 libras de algodón. ¿Qué pasó entonces? Se agotó la máquina, ahora hay que comprar otra. ¿Sí? No dan más, por eso son parte del capital constante. ¿Sí? Ahora, capital variable, ¿por qué? Ah, bueno, yo le pagué 3 quetzales al obrero y me voy a aprovechar de él, lo voy a hacer trabajar 2 horas. Así me genera un quetzal de plusvalía. No ponerlo a trabajar más. Le voy a pedir otras 2 horas. Lo ponen a trabajar 2 horas más, es decir, 4 para producir plusvalía y produce un quetzal más. Siguiente día, ahora hagámoslo trabajar 6 horas más. Le pagamos lo mismo. Pues llega, trabaja y le dicen produzca más y produce más. ¿Sí? Entonces, ese capital que se invirtió se pagó 3 y el obrero les generó 3 adicionales. Miremos una jornada extensa de 12 horas. Les generó 3 quetzales adicionales. Ah, entonces ese capital es capital variable. Porque efectivamente compra una mercancía que es capaz de producir más. No es como la máquina, no es como el algodón se terminó, el algodón ya no hay transferencia de valor. Pero el obrero, si hay algodón y hay máquina, pues sigue trabajando y produce mucho más valor. En el ejemplo que vimos, le pagaron 3 y generó los 3 de valor más un quetzal más. Y el ejemplo que estoy dando ahorita es con una jornada más prolongada, pues vamos a encontrar que no solo produce 3, puede llegar a producir otros 3, perdón, no solo produce 1 de plusvalía, puede producir 2, puede producir 3, e incluso puede producir 4. ¿Sí? Tiene la capacidad. Obviamente, ahí hay una distorsión en cuanto a las limitaciones para trabajar y habría que ver cómo se desgasta el obrero y etcétera. Pero en principio puede producir mucho más valor. Entonces, esa parte del capital que se invierte en pagar fuerza de trabajo es capital variable. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, gracias, licenciado, muy Muy bien. amable. Muy bien. Pues ahora miremos el grado de explotación. Es la continuación de ese tema. El grado de explotación de la fuerza de trabajo. ¿Cuán explotados son los obreros? La explotación de la fuerza de trabajo se realiza cuando al obrero se le hace trabajar por un periodo que rebasa el tiempo durante el cual produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Lo dije rápido porque lo quiero ejemplificar. La explotación de la fuerza de trabajo se realiza cuando al obrero se le hace trabajar por un periodo que rebasa el tiempo durante el cual produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Miremos esta jornada de trabajo de 8 horas.
Tiene dos partes, 4 horas y 4 horas. Las primeras 4 horas es un tiempo durante el cual, este es un ejemplo, aquí ya estamos modificando el ejemplo anterior. Ahora concentrémonos en este ejemplo. Esta jornada de 8 horas tiene 4 horas que representan el tiempo durante el cual el obrero produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Con otras palabras, en 4 horas el obrero produce un valor equivalente al valor contenido en los bienes que él consume para regresar a trabajar al siguiente día en buenas condiciones. El valor de su fuerza de trabajo, 4 horas. Dice, la explotación, regreso al primer párrafo. La explotación de la fuerza de trabajo se realiza cuando al obrero se le hace trabajar por un periodo que rebasa el tiempo durante el cual produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Toda la explotación de la fuerza de trabajo se realiza cuando precisamente lo hacen trabajar las horas marcadas con naranja. Ya rebasó, en su trabajo ya rebasó el tiempo. Productor de valor. Productor de valor equivalente a su fuerza de trabajo, al valor de su fuerza de trabajo. Pues bien, si se le hace trabajar más de ese tiempo, pues se le está explotando. Entonces, esto es regla en el capitalismo, así funciona. Dice el párrafo del lado derecho. Al comparar la magnitud de la plusvalía producida, es decir, en la hora 5, en la hora 6, en la hora 7, en la hora 8 se produjo plusvalía. Al comparar la magnitud de la plusvalía producida con el valor de la fuerza de trabajo, recordemos, el valor de la fuerza de trabajo está representada por la hora 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces, al comparar la magnitud de la plusvalía producida con el valor de la fuerza de trabajo, puede determinarse o conocerse el grado de explotación del obrero. ¿Cómo podemos ejemplificar el grado de explotación haciendo una operación, este comparativo? Pregunto, jóvenes. ¿Cómo fue explotado entonces? ¿Alguien? Bueno, lo explico otra vez. La explotación de la fuerza de trabajo se realiza cuando al obrero lo hacen trabajar un tiempo adicional al tiempo que él trabaja y que equivale a una generación de valor igual al valor de la fuerza de trabajo de él. En este caso estamos viendo una jornada de trabajo de 8 horas. Pues bien, en las horas 1, 2, 3 y 4 que están marcadas con azul o celeste, él produce un valor equivalente al valor de su fuerza de trabajo. Entonces, si a él se le hace trabajar, por ejemplo, esas 4 horas solamente, en este caso, a él no se le está explotando. Si a él lo ponen a trabajar hasta la hora quinta, ahí ya hay una hora de trabajo excedente, creador de plusvalía. Y si a él lo ponen a trabajar hasta la sexta hora, ahí hay 2 horas de explotación, 2 horas de generación de plusvalía. Y si lo ponen a trabajar 7, ahí hay 3. Y si lo ponen a trabajar hasta 8, ahí hay 4. La pregunta es, queremos hacer un comparativo, queremos determinar el grado de explotación como dice arriba. ¿En qué grado es explotado el obrero acá? El ejemplo es, perdón, pero ¿escucho? Por el 100%. Exactamente. El obrero ahí fue explotado el 100%, porque se le hizo producir una cantidad de valor igual al valor que representa su fuerza de trabajo. Exactamente. Se le hizo producir
la misma cantidad de valor que representa el valor de su fuerza de trabajo, 100%. Obviamente, por eso puse el ejemplo con 8 horas, para entenderlo fácil, pero que en esencia hay una fórmula. Entonces, en una jornada de 8 horas, en la que el trabajador reproduce el valor de su fuerza de trabajo en 4 horas, estas 4 horas iniciales son TTN, es decir, tiempo de trabajo necesario. En las otras 4, TTE, es decir, tiempo de trabajo excedente, él produce plusvalía. Entonces, en una jornada de 8 horas, en la que el trabajador reproduce el valor de su fuerza de trabajo en 4 horas, tiempo de trabajo necesario. En las otras 4 horas, tiempo de trabajo excedente, produce plusvalía. Entonces, en el capitalismo nunca vamos a encontrar un caso donde la jornada va a estar marcada con azul. Porque eso, bueno, en este ejemplo, significa que no hay explotación. Eso no es normal en el capitalismo. En el capitalismo es normal ver esos dos periodos de trabajo, TTN y TTE, tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente. En este caso fue explotado en 100%, o la tasa o cuota de plusvalía es del 100%. Tasa o cuota de plusvalía es del 100%. Tomando en cuenta que la parte del capital usada para comprar fuerza de trabajo es el capital variable, para determinar el grado de explotación se relacionan los datos del capital variable con plusvalía. Es decir, para hacer el cálculo, ¿qué fue lo que relacionamos? ¿Qué es la hora 1, 2, 3 y 4? Son 4 horas que representan valor, equivalente al valor de la fuerza de trabajo, pero también representa el pago que se le está haciendo. ¿Sí? A él le están pagando su fuerza de trabajo, se lo están pagando de acuerdo a su valor. Entonces, el dinero que se paga para pagarle esta parte, el valor de su fuerza de trabajo, es capital variable. Porque dijimos, la parte del capital que se utiliza para pagar fuerza de trabajo es capital variable. Entonces, ¿qué ocurre? Para hacer el cálculo, tomamos en consideración dos variables, capital variable y masa de plusvalía. Lo que se busca determinar es qué proporción es la plusvalía del monto del capital variable que se le está pagando. ¿Sí? ¿Qué proporción es? Dijo Jorge, 100%, porque efectivamente lo hicieron trabajar 10 horas. ¿Sí? Y capital variable en ese caso representaba, perdón, lo hicieron producir plusvalía en un equivalente al 100%. El grado de explotación fue del 100% porque lo hicieron trabajar 4 horas, que es un monto similar a las horas donde el obrero produce un valor equivalente a su fuerza de trabajo. Entonces, bueno, sí se toman en cuenta estas dos variables. Ya lo dije. Entonces, la fórmula es esta. M significa masa de plusvalía, volumen de plusvalía. ¿Sí? Se divide entre capital variable. La masa de plusvalía ya sabemos. Vamos al ejemplo de la elaboración del hilo. En el ejemplo de la elaboración del hilo, ¿cuál es la masa de plusvalía? Pregunto, ¿cuál es la masa de plusvalía? En el ejemplo del hilo que vimos, ¿cuál es la masa de plusvalía? Jóvenes, pregunto. 2 horas. ¿En dinero cuánto representa? Un quetzal, si no recuerdo mal. Entonces, en esa fórmula tenemos que M, masa de plusvalía, es un quetzal. ¿Sí? Dividido capital variable. ¿Cuánto sería el capital variable? 6 o 3. Son 3. Entonces, la masa de plusvalía se divide entre el capital variable y se multiplica por 100. Y tenemos un dato porcentual. Significado: el obrero ha sido explotado en un 100%.
perdón, en un monto expresado en términos porcentuales. Es claro que el capital constante, es decir, medios de producción, participan en el proceso de producción, no lo podemos negar. ¿Ah? Pero para el cálculo del grado de explotación es irrelevante. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Ese capital es determinado. Se agotó, se agotó. Son 10.5 metros de una materia prima, de madera, por ejemplo. Pues valen 100 quetzales esa cantidad de metros. Pues se agotó esa cantidad. La transferencia de valor es ese monto. Entonces, aquí es irrelevante. Estamos calculando grado de explotación. Un ejemplo. En un proceso productivo se obtienen productos con valor total de 15,000 quetzales. Perdón, el capital constante son 5,000. El capital variable son 3,000. Y la plusvalía son 7,000 quetzales. Antes de hacer una operación matemática, pregunto. ¿Ese capital constante está representado por qué rubros? Pregunto, jóvenes. ¿Alguien? ¿Ese capital constante está representado por qué rubros? ¿Alguien que nos ayude? ¿Qué es? Los medios de producción. Son los medios de producción, máquinas y materias primas. ¿Y el capital variable? Fuerza de trabajo. Pero digámoslo de la siguiente manera. El capital constante es la parte del capital usada para comprar medios de producción, entiéndase, máquinas y materias primas. Capital variable es la parte del capital usado para pagar fuerza de trabajo. Y ese obrero o esos obreros generaron una plusvalía de 7,000 quetzales. En aplicación de la fórmula, entonces, ¿cuál es el grado de explotación? Pregunto. ¿Cuál es el grado de explotación de lo que sufrió el obrero? ¿Cuál es el grado de explotación que sufrió el obrero? O al que fue sometido el obrero. Pregunto. Sería 160%. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Aneli dice 233.33%. Jorge dice 160%. ¿Alguien más? ¿Alguien más, jóvenes? Carla también nos dice que fue el 233.33%. Bueno, miremoslo. ¿En qué proporción fue explotada la fuerza de trabajo? 233.33%. ¿Por qué? Porque dividimos 7,000, que es la plusvalía, entre el capital variable y lo multiplicamos por 100 para que me refleje términos porcentuales. Hasta ahí ya podemos visualizar una jornada súper extensa. Obviamente es un ejemplo hipotético. Es un ejemplo, un caso hipotético. Pero ya podemos visualizar una jornada de trabajo sumamente larga. Fue explotado 233.33%. ¿Y el capital constante?
no participa en el cálculo. Todos sabemos que participa en la producción de mercancías, pero para este cálculo no se le toma en cuenta. Ya le explicamos por qué. No provee más valor. El capital variable sí. ¿Por qué? Porque impulsa la creación de más valor. Pues bien, entonces vamos a identificar el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de sobretrabajo. Estamos hablando de la jornada de trabajo. ¿Qué es esto? Es esto. Tiempo de trabajo necesario está marcado en azul y tiempo de trabajo o tiempo de sobretrabajo está marcado en naranja. Estamos hablando de eso entonces. Tiempo de trabajo necesario y tiempo de sobretrabajo. El tiempo de trabajo necesario, ya lo dijimos, cubre el sustento del obrero. Por eso aparece capital variable ahí entre paréntesis. También se le llama trabajo necesario. Mientras que el trabajo excedente, también llamado tiempo de sobretrabajo, cubre el tiempo en que el obrero produce plusvalía. Estamos hablando de una jornada de trabajo, llamado también tiempo suplementario, o tiempo de trabajo excedente, o simplemente sobretrabajo. ¿Sí? Entonces aquí estamos descomponiendo la jornada de trabajo. Toda jornada de trabajo, dice la economía política, tiene dos periodos. Un tiempo de trabajo necesario es aquel tiempo durante el cual el obrero produce un valor equivalente a lo que vale su fuerza de trabajo. Y la otra parte es el periodo durante el cual el obrero produce algo más. Y por eso se le llama tiempo de sobretrabajo, tiempo suplementario, porque es el periodo en el cual crea plusvalía. Entonces, masa de plusvalía dividido capital variable para calcular la cuota de plusvalía. Masa de plusvalía dividido capital variable, pues es igual a sobretrabajo dividido trabajo necesario. Para usar terminología distinta. Y este sobretrabajo tiene relación con el sobreproducto. Vamos a ver, faltan 6 minutos. Voy a tratar de explicar esto y siempre lo voy a retomar en la siguiente clase. ¿Qué es el sobreproducto? Vean, ya vimos el ejemplo del señor que hace madejas de hilo usando algodón y una máquina. Pues bien, vamos a usar ese ejemplo. Ya conocemos la magnitud de la plusvalía producida. Jorge la recordó hoy, es un quetzal. Conociendo la magnitud de plusvalía producida, esta, dice la economía política, esta toma realidad en una cantidad de productos que para Marx son sobreproductos. ¿Qué nos indica esto? Lo que nos quiere decir es que cuando vimos cómo se elaboraban las madejas de hilo, pues vimos que en una primera hora se hacen 2 mercancías. Y cada mercancía contiene valor. Por eso cada circulito que es una mercancía tiene 3 circulitos adentro. Cada circulito de adentro representa valor que viene de la máquina, de la materia prima y de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Entonces, en la mercancía se va conservando, se va recibiendo valor nuevo y valor viejo. Por eso vale 1.35, porque recibió 10 de la máquina, 1 del algodón y 25 centavos de la fuerza de trabajo. Entonces, por eso contiene 1.35 quetzales. Se hacen 2 en una hora. Entonces, una se hace en media hora. Pues bien, primera hora, se repitió el proceso en la segunda hora, se repitió en la tercera hora, se repitió en la cuarta hora, se repitió en la quinta hora, se repitió en la sexta hora, se repitió en la séptima hora y llegamos a la octava hora. Sí. Recordando el caso, la pregunta sigue
Bueno, hagámonos las preguntas que incluso algunas ya las he hecho. ¿Cuánto hay de plusvalía? Lo dijo Jorge. Un quetzal. Otra pregunta, no la he hecho. ¿En cuánto tiempo se generó la plusvalía? Pregunto. ¿En cuánto tiempo se generó la plusvalía? Después de 4 horas, ¿no? No. ¿Alguien más? ¿Alguien se recuerda de ese casito? Dice María en 4 2 horas. horas. Dice Débora, David, que es en 2 horas. Efectivamente dijimos eso. Efectivamente dijimos eso. Dijimos que en 8 horas el obrero produjo 16 mercancías. Ahí están las 16. 2 por hora. 2, 4, 6, 16. ¿Sí? Innegable. En 8 horas se generaron 16 mercancías porque cada una se elabora entonces en 1 hora. Perfecto. Total de valor, 21.60. Claro, si cada una tiene 1.35 por 16, me da 21.60. ¿Sí? Valor total de todas las mercancías. Plusvalía, un quetzal. Es decir que esa plusvalía de un quetzal está contenido en ese valor total. Ahí está contenido. Ese quetzal. Entonces el obrero, el capitalista lo que tiene hoy son 16 mercancías con un volumen total de 21.60 quetzales de valor. Va al mercado y eso le van a dar si se vende por su valor. ¿Es bien? Vean ahora esto. Bueno, grado de explotación, en este caso, 33.33%. 33.33%. Aquí el grado de explotación no fue muy elevado. Trabajó 6 horas, que es el tiempo de trabajo necesario, y tiempo de trabajo excedente fueron 2 horas. Ahora miremos esto. Si comparamos la magnitud de valor que forma la plusvalía que se produjo durante 2 horas de trabajo con el valor total de una mercancía, es decir, valor de medios de trabajo, objetos de trabajo y fuerza de trabajo concentrados en ella, bien podría decirse que toda la plusvalía de la jornada es menor o menos que la cantidad de valor total de una mercancía. Es más, haciendo cálculos, el volumen de plusvalía generado en toda la jornada, que son 100 quetzales, ¿sí? Si lo comparamos con el valor de la mercancía, valor total de la mercancía, que es 1.35, podríamos decir, a la gran, 100, un quetzal. Si lo comparamos con el valor de la mercancía, el valor total de la mercancía, lo que tenemos es que la plusvalía es equivalente al 74% del valor de esa mercancía. Pues a eso es lo que Marx le llama sobreproducto. ¿Sí? ¿Cómo representar el total de la plusvalía, ¿sí?, dentro o por cierta cantidad de mercancías que representen todo su valor? Pues en este caso fue tan mínimo el grado de explotación que podemos decir, efectivamente, toda la plusvalía sumada, si la comparo con el valor total de una mercancía, no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 100, no, es apenas el 74% de una mercancía. ¿Sí? Ahí llegamos a las 1:30. Bueno, voy a retomar esto. Ya ahí Héctor nos puso un saludo y me di cuenta que son 3:30. Jóvenes, vamos a seguir con esto lo vamos a retomar el día próximo de clase, el día miércoles.